Esta semana de estudio vamos a hablar sobre el tema a través del Mar Rojo. Ya la 10ª plaga ha caído, dejábamos la historia del faraón diciendo al pueblo de Israel, váyanse de aquí, apurándolos, y de hecho ese es el tema para este día. Vayan y adoren al Señor. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema que nos ocupa este día. Bondadoso Padre, gracias te damos porque mientras estudiamos tu palabra, crecemos en nuestra comprensión de tu carácter, de tu poder y de los propósitos que tienes para aquellos que confían en ti. Pero ayúdanos a estar atentos a tu voz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastor Ani Perla, agradecemos que nos acompañe para estos comentarios porque estamos creciendo en esta historia que tal vez hemos leído una y otra vez, pero que siempre tiene grandes lecciones para nosotros. El Éxodo fue sin duda alguna una experiencia extraordinaria en el pueblo de Israel y creo que fue normativa para el pueblo de Israel en cuanto a su historia. Pero cuando sucedió, aparecen algunos elementos interesantes y me gustaría destacar uno en particular para que comencemos a ver qué es lo que podemos comprender sobre la naturaleza humana cuando no quiere rendirse al Señor. En el capítulo 12, cuando terminábamos la narración sobre la 10ª plaga, dice así, voy a leer solamente los versos 31 y 32 del capítulo 12. La palabra de Dios dice así, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Me llama la atención esta última parte, pastor, del texto, porque ¿era sincera esta petición de Faraón? ¿O cómo deberíamos entender esta petición del Faraón? Bendecidme también a mí, justo ahora que acaba de suceder este juicio divino. Bueno, tenemos que situarnos en este momento en lo que estaba sucediendo allí en Egipto. La Biblia dice que había gran calamidad. Podemos imaginarnos muerte en cada hogar, sí. Cada primogénito, muerte de animales. Era un gran clamor por todos lados. El mismo Faraón, tal como lo mencionamos la semana pasada, había sufrido otra pérdida más en su linaje, en su familia, y viendo todo eso, ahora había un pensamiento en todos los egipcios, y yo creo que también fue el pensamiento de Faraón, y eso lo encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 33, Éxodo capítulo 12, y versículo 33. Y dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Muy bien, había una sensación de una inseguridad. Los dioses egipcios no habían podido librar a su gente. El mismo Faraón, que se creía un dios, que su familia tenía también esa facultad divina, nadie se había librado de esto. Entonces, el pensamiento de ellos fue, bueno, ahora está comenzando con estos primogénitos, sí. Pero luego va a seguir con todos los demás. Y ese miedo, ese temor hizo que el faraón ahora le dijera a Moisés, bueno, váyanse ustedes, tal como habían dicho. ¿Qué costaba decir esas palabras desde el principio? Claro. ¿Cuánto costaba? Pero ahora Faraón las dice y luego añade, miren, una vez más, bendígame, oren por mí al Señor. Tristemente sabemos, si la historia hubiera terminado hasta aquí, diríamos que eso es una tremenda confesión de Faraón, pero tristemente sabemos por el resto de la historia que esto solo fue, como dice el dicho, del diente al labio, nada más. Faraón no había cambiado en lo absoluto, fue un temor profundo de supervivencia, de su propia vida y de su pueblo, que lo llevó a hacer esta concesión, pero realmente no fue un temor a Dios, no fue una obediencia a la palabra de Dios, simplemente fue circunstancial. Pero eso me lleva justamente a nuestra propia experiencia, pastor, y me gustaría que nos ayudara con eso. ¿Cuántas veces en realidad nuestras confesiones son el resultado del temor por las consecuencias que tenemos? ¿Y cómo podemos cambiar eso de tal manera que si hacemos una confesión de fe pueda surgir de un corazón
agradecido por la misericordia de Dios, arrepentido por el pecado, por lo que realmente significa el pecado, para que no nos pase la misma experiencia de Faraón. Muy bien, la palabra clave es el arrepentimiento. Ese es un tema clave en la vida cristiana. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando Juan el Bautista anunció a Jesús, hablaban acerca del arrepentimiento. Cuando anunciaron el reino, ellos dijeron arrepentíos. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir un profundo dolor por el pecado, solo por el pecado, no por las consecuencias, sino por el acto en sí, porque yo estoy haciendo esto, no porque me descubrieron, no porque me van a quitar el trabajo, no. Es sentir dolor por el pecado, es ahora desear un cambio de vida. Por eso la palabra arrepentimiento significa cambiar de rumbo, cambiar de mente. Alguien va en una dirección y luego se da vuelta y ahora va en la dirección opuesta. Eso es realmente arrepentimiento. Si una persona dice, yo me arrepentí, pero sigue yendo en el mismo rumbo, no está arrepentido. Cosa que vemos más adelante que le pasó al faraón, porque aquí él exclama, aquí hace una confesión, aquí hace una concesión, váyanse, aquí dice, bendíganme, pero acto seguido vemos que él siempre sigue con el deseo de retener al pueblo. No hay verdadero arrepentimiento. Y es triste esto, hermano Gerson. En la Biblia tenemos nosotros ejemplos reales de personas que no se arrepintieron. Tenemos en el Antiguo Testamento, para mí, uno de los casos más emblemáticos es el del rey Saúl. Sí. El rey Saúl, que tuvo tantas bendiciones de Dios, pero él nunca se arrepintió verdaderamente. Por el contrario, tenemos el caso de David, que es uno de los arrepentimientos más emblemáticos del Antiguo Testamento, que cometió grandes errores, pero él sí se arrepintió de corazón, ya no por miedo a las consecuencias, sino porque había pecado contra Dios. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el caso emblemático de no arrepentimiento, es el caso de Judas. Es el caso de Judas, que llega también, después que ha entregado a Jesús, tira el dinero, lo devuelve y dice, he entregado sangre inocente, pero no hubo verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabemos? Acto seguido Judas va y quita su propia vida. Entonces, por otro lado, tenemos otro arrepentimiento verdadero en el Nuevo Testamento que es emblemático, es el arrepentimiento de Pedro. Sí. Pedro ha negado también a su Señor, pero Pedro realmente sintió dolor por haber traicionado a su Señor. Así que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos casos de lo que es un verdadero arrepentimiento y de lo que no es el verdadero arrepentimiento. Es triste llegar a ese punto de Saúl, de Judas, que aún viendo las consecuencias de Faraón, que estamos estudiando esta semana, en estos meses, bueno, es triste que aún así no hay un cambio, pero puede pasar. ¿Cuántas veces hemos visto personas que están siendo golpeados por las circunstancias de la vida, por los problemas, y aparentemente el temor o la preocupación de ellos o la tristeza de ellos son las consecuencias, pero no en sí el acto que están haciendo? Quiere decir que si las consecuencias fueran quitadas, entonces continuarían, y allí no hay arrepentimiento. Que es lo que ya Apocalipsis nos muestra que va a suceder hacia el final, ¿cierto? Ahora, dentro de esta narración, justamente para terminar nuestra reflexión de hoy, que es vayan y adoren al Señor, también aparece una escena bastante interesante, pastor, y me gustaría destacarla para finalizar nuestra reflexión de hoy. Verso 34 en adelante, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Y mi pregunta respecto a esto es, ¿qué es lo que estamos viendo acá respecto a, si podría usar esta palabra, la justicia social de todo ese tiempo que pasaron esclavos y que ahora, tal vez uno podría decir, simplemente están pidiendo algo que de alguna manera ya les correspondía? Bueno, creo que hay un concepto que es fundamental y ha estado ahí en la lección de la semana pasada y la lección de esta semana, y es que lo que se siembra, se cosecha. Sí. Lo que se debe, se paga. Y a veces nosotros pensamos, no, un acto ya quedó en el olvido y
y ya paso la página. No, lo que siembra lo va a cosechar. Tristemente el pueblo egipcio había abusado del pueblo de Israel. De hecho, Faraón, más adelante lo vamos a ver, que cuando él reacciona, que el pueblo se ha ido, él dice, se nos ha ido este pueblo para que nos sirva. La mano de obra. La mano de obra barata se nos ha ido. Y era nada más un maltrato pues a la persona sin darle lo que realmente correspondía. Pero ahora Dios hace algo. Dios sabe que el pueblo va a necesitar más adelante. Sí. Dios sabe que el pueblo, qué ahorros van a llevar si no tenían nada, si habían sido maltratados. Pero ahora Dios pone gracia en el corazón del pueblo, y las personas, por la misma situación que estaba rodeando de calamidad, estaban dispuestos, miren, llévese esto, pero váyanse, le doy lo que sea, pero váyanse, no los queremos ver, porque sentimos que ahorita puede suceder algo peor. Y eso permitió que el pueblo llevara una provisión que más adelante nosotros encontramos que también tenía un sentido, una razón. Dios iba a pedir al pueblo que diera para la construcción del santuario. Amén. Entonces, aquí vemos algo bien importante. Siempre que Dios nos pida, es porque Él ya ha hecho una provisión para darnos. Amén. Siempre. Si usted no quiere dar, entonces ni le pida a Dios una provisión. No le pida, porque siempre que Dios nos da, es para que nosotros podamos dar de regreso. Creo que es una lección extraordinaria que tenemos acá. Vean cómo Dios conoce el futuro de antemano, por supuesto que Él lo conoce muy bien, y podemos confiar nuestras vidas en sus manos. Y con eso queremos terminar la nota de hoy, con esa gratitud de que Dios siempre ha provisto para nuestras necesidades. Y queremos, pastor, que ore por nosotros para que hoy, bueno, primero aprendamos del contraste con el faraón, que necesitamos rendir nuestra vida a Dios, pero segundo, que veamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado y que por lo tanto solo podemos ser agradecidos con Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ver nuestras vidas hoy delante de ti y de permitir que haya un cambio, de permitir, Señor, que haya un nuevo rumbo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para considerar nuestros caminos y considerar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, no por temor a las consecuencias, sino por amor a ti. También, Padre, te damos gracias porque tú siempre provees todo lo que necesitamos, y aún que hay momentos de pérdida, también nos muestras que hay momentos de abundancia para una obra especial. Ayúdanos a entender esto en el nombre de Jesús. Amén.